¿Estás buscando formas de perder peso de forma natural? Hoy, cubriremos las 8 bebidas naturales que pueden ayudarte a perder peso rápidamente. Estas bebidas ayudan a perder peso principalmente al aumentar el metabolismo, promover una sensación de saciedad y ayudar en la desintoxicación. Contienen antioxidantes, vitaminas y compuestos naturales que pueden mejorar la quema de grasa, reducir el apetito y apoyar la salud en general. También son bajos en calorías. Las calorías son unidades de energía que nuestro cuerpo utiliza para todas las actividades. Si consumes más calorías de las que tu cuerpo necesita, el exceso de calorías se almacena en forma de grasa, lo que provoca un aumento de peso. Pero si consumes menos calorías de las que tu cuerpo necesita, tu cuerpo utiliza la grasa almacenada para obtener energía, lo que lleva a la pérdida de peso. En primer lugar, tenemos el agua de limón. El agua de limón es baja en calorías y puede ayudar a desintoxicar el cuerpo, aumentar el metabolismo y promover la saciedad debido a su alto contenido de vitamina C. Para prepararlo, basta con exprimir el zumo de medio limón en un vaso de agua tibia, luego remover y beber. A continuación, tenemos té de jengibre. El té de jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias, que pueden ayudar a la digestión, estimular el metabolismo y reducir el hambre, lo que contribuye a la pérdida de peso. Simplemente pela y corta en rodajas un pequeño trozo de jengibre fresco. Luego, hierva en 2 tazas de agua durante 10 a 15 minutos, cuele el té y agregue miel o limón si lo desea. A continuación, tenemos el café negro. El café negro contiene cafeína, que puede mejorar el metabolismo y aumentar la quema de grasa. También actúa como supresor del apetito. Simplemente prepare una taza de café negro y evite agregar azúcar, crema o aditivos con alto contenido calórico. Otra bebida que debes tomar es el agua de pepino. El agua de pepino es baja en calorías y te mantiene hidratado, lo que te ayuda a sentirte lleno y limpiar tu cuerpo. También son una buena fuente de vitaminas y minerales. Corta un pepino en rodajas finas y añádelo a una jarra de agua. Déjalo infusionar durante unas horas en un refrigerador. Agregue hojas de menta o rodajas de limón para darle más sabor si lo desea, y disfrute. Antes de continuar, si este video te ha resultado útil, dale me gusta, compártelo y suscríbete. El siguiente es el té verde. El té verde es rico en antioxidantes, especialmente catequinas, que ayudan a acelerar el metabolismo y quemar grasa. También tiene algo de cafeína, que puede ayudar a quemar más grasa. Simplemente remoje una bolsita de té verde o una cucharadita de hojas de té verde en agua caliente durante 2 o 3 minutos, luego cuele y disfrute. El siguiente es el vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra de manzana puede ayudar a reducir el apetito, mejorar el metabolismo y reducir los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede contribuir a la pérdida de peso. Simplemente mezcle 1 a 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua. Agregue una cucharadita de miel si lo desea, revuelva bien y beba. A continuación, el jugo de aloe vera. El jugo de aloe vera puede ayudar a la digestión, estimular el metabolismo, promover la desintoxicación, reducir la hinchazón y también puede quemar grasa, ayudando a perder peso. Solo tienes que cortar una hoja fresca de aloe vera y sacar el gel. Mezcle 1 o 2 cucharadas del gel con una taza de agua. Agregue jugo de limón o miel si lo desea, luego revuelva bien y beba. Por último, pero no menos importante, el té de cúrcuma. La cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias y puede mejorar el metabolismo, ayudando a perder peso y reducir la acumulación de grasa. Simplemente hierva agua, agregue una cucharadita de cúrcuma molida, una pizca de pimienta negra para mejorar la absorción de curcumina y una pizca de miel o limón para darle sabor, luego disfrute. Agregar estas bebidas junto con una dieta equilibrada y ejercicio regular puede ayudarlo a perder peso rápidamente. Si tiene condiciones de salud específicas, asegúrese de consultar con un profesional de la salud.